Hola, buenas tardes a todos. Hoy en nuestro segmento de historia vamos a hablar de un hecho muy importante, el cual marcó un momento histórico en Colombia, que fue el golpe de Estado del 13 de junio de 1953, el cual llevó al general Gustavo Rojas Pinillas al poder. Y para hablar de este tema tan importante, pues tenemos acá al docente de Ciencias Sociales, el profe Fabián Jaramillo. Bienvenido, profe. Muchas gracias por la invitación y pues qué bueno que hayan estos espacios todavía en la universidad para recordar la historia y hacer memoria. Muy bien. Bueno, entonces comencemos hablando de el contexto en cómo pues Colombia vivía una profunda crisis conocida como la violencia. Para tener en cuenta pues ese contexto, quiero hacerle una pregunta, y es cuáles fueron las condiciones exactas que llevaron a que el golpe militar fuera visto en un principio como una solución. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que estamos en la segunda mitad del siglo XX, en 1950 más o menos. Colombia vivía un contexto histórico-político bastante difícil porque recordemos que vivíamos en una cuestión de luchas de partidos entre conservadores y liberales, pero que en la mayoría de veces siempre los conservadores eran los que tenían el poder a su mano. Entonces, de 1950 a 1953 más o menos, Laureano Gómez, el que estaba encargado de la presidencia en ese tiempo, pues se caracterizó por ser un gobernante bastante drástico, duro. En ese sentido, fue un presidente muy violento, entre comillas, con las cuestiones de las persecuciones a los liberales. Cerró el Congreso de la República. Venía, digamos, pasando y atravesando el país una cuestión conservadora muy drástica, incluso para hablar también del poder de él. El país sentía que hacía falta como otra visión, otra forma de hacer política. Y para echar un poquito para atrás, en 1948 recordemos el asesinato de Busclés Gaitán, que también marca un derrotero entre el pueblo, digamos así, para que el pueblo poco a poco vaya tomando una conciencia en un sentido de liberarse de ese mandato conservador, y entonces se comienza a pensar en otra forma de hacer política, y es donde comienzan a reunirse, digamos, estos inicios de lo que vamos a más adelante explicar con la cuestión de la dictadura militar de Rojas Pinilla. Ok. El golpe de Estado se considera un golpe de opinión, o sea, o un golpe blanco, por haber sido relativamente pacífico. ¿Cómo fue recibido por los distintos sectores de la sociedad colombiana, desde las élites hasta el pueblo, y por qué generó tanta expectativa inicial? Digamos que se llama el golpe blanco porque uno piensa que la palabra dictadura, pues si lo tomamos desde el tiempo actual, uno siempre cree que la dictadura es por la fuerza. Obviamente tenemos ejemplos muy claros alrededor de nuestro país, en Sudamérica y demás, pero esta dictadura de Rojas Pinilla se conoce por ese nombre porque no fue una dictadura violenta, más bien fue como una especie de trato entre ese partido, entre ese bipartidismo que se vivía en ese país que acabé de explicar anteriormente. Y entonces la dictadura de Gustavo Rojas Pinillas en la élite conservadora nace como una preocupación porque, pues vuelvo y repito, Laureano Gómez tenía una presencia muy drástica. Entonces, al interior de los conservadores había divisiones dentro del nuevo partido porque no estaban de acuerdo con muchas de las formas como andaba él. Entonces, digamos que hay división en la élite conservadora. En la élite liberal, pues por supuesto tenemos de que se estaba como organizando al interior, buscando apoyo tanto de la iglesia, tanto de los militares, tanto de los poderes más significativos de ese momento. Y entonces los liberales comienzan a recibir como unas órdenes de cómo hacemos para que de forma dialógica y demás nos pongamos de acuerdo, tanto los liberales, los conservadores, para que, digamos, abandonaran el poder. Laureano Gómez, digamos que no encuentra apoyo, él no encuentra el apoyo político ni social, pues no le queda más que entregarle Claro. el cargo, el poder
coronel Gustavo Rojas Pinillas, porque pues, tenía apoyo tanto de los conservadores, los liberales, los militares, y obviamente el pueblo lo veía a él como un salvador, como una persona que venía con otros ambientes políticos de cambio, de generación, etc. Entonces, dentro de la sociedad colombiana, dividida así en élite, la política, la sociedad y el pueblo, pues una gran aceptación de este cambio. Se llama un régimen militar, es posterior a la toma del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, porque antes el pueblo, la política lo veía bien. Lo que pasa es que se vuelve casi una dictadura, pues por lo que vamos a explicar después, más a profundidad. A pesar de la esperanza inicial, el régimen de Rojas Pinilla fue evolucionando hacia una dictadura más represiva, con censura y persecución. ¿Qué factores llevaron a este cambio y a la posterior pérdida de apoyo? Pues digamos que Gustavo Rojas Pinilla lanza un discurso bastante esperanzador para el pueblo cuando ya toma el poder. Los militares lo apoyan, como lo dijimos anteriormente, pero también comienza a ser un poco drástico en el sentido de que se llamó dictadura porque para que haya dictadura las tres ramas del poder tienen que pertenecer a un mismo gobierno, digámoslo así, y eso fue lo que sucedió con Gustavo Rojas Pinillas. La dictadura lleva a que el poder legislativo, ejecutivo y judicial recaigan sobre el presidente, y eso fue lo que pasó. Claro, tenía el apoyo del ejército, el apoyo de la política, de la justicia también. Entonces Gustavo Rojas Pinilla comienza a manejar los tres poderes del país, digámoslo así. Por eso es que se conoce como una dictadura, porque acapara el poder. Entonces no lo acapara para mal para algunas personas. Al escuchar solamente la palabra van a decir, uy, hubo represión, o sea, sí hubo represión, pero en el sentido de que también en cuanto a la economía, él recibe un país pobre, muy pobre, recibe una economía, una industria bastante acabada, y Gustavo Rojas Pinilla en su mandamiento lo que hace es regenerar esta cuestión mostrándole a la gente con obras. Por ejemplo, más adelante vamos a ver también cuáles fueron los aportes del régimen de Gustavo Rojas Pinilla, pero también él no solamente fue un régimen que las personas comenzaron a ver con ojos de represión cuando comienza a tener en su actuar político, digamos cuando ya toma el poder, sí hacía buenas obras y todo, pero quería solamente mandar él, ya como él dijera, como las orden que él dijera. Entonces por eso es que se comienza a ver descontento y comienza a decir a la política y a la iglesia sobre todo de que pues este país se va a volver o comunista, socialista, porque él tenía esas prácticas liberales. Entonces todo el mundo comienza a decir, uy, cuidado con el presidente, porque nos está coaccionando nuestra libertad, quiere mandar en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, y pues eso es una dictadura. Claro. Entonces eso es lo que lleva al descontento del pueblo para que él poco a poco vaya dejando tener la fuerza y el apoyo de los políticos, los militares y del pueblo. Que tuvo inicialmente. Okay. Sí. Entonces, finalmente Rojas Pinilla fue derrocado en 1957. ¿Cuáles fueron los eventos claves de su caída y qué legado dejó su dictadura en la historia colombiana? Pues primero, este señor, ¿cómo le parece que comenzó a cerrar los periódicos? Cerró la libertad de prensa, la crisis económica, aunque hacía cosas positivas, pues también se veía reflejado en una economía un poco estancada por el nivel de autoritarismo que él tenía. Censuró muchas cosas, ¿cómo se llaman? Los actos de corrupción que también había al interior de su gobierno. Esto hace que Gustavo Rojas Pinilla pierda credibilidad frente al pueblo. Pues sobre todo fue un asombro en ese tiempo para las personas que, por ejemplo, El Tiempo, El Espectador, lo mandó a cerrar, a censurar, cuando pues reconocemos que El Espectador era uno de los periodismos más investigativos, más serios en ese tiempo sobre la política, más, y los manda a censurar, los manda a callar.
y pues también la corrupción. El pueblo comenzó a decir ya no más. Uno de los legados más importantes es que, y que esto sea como un espejo para la actual política de Colombia, es que cuando se peleaban los conservadores y los liberales, el pueblo es capaz de sacar las diferencias y decir, venga, tenemos que unirnos para que la persona que llegue allá, en ese caso de Gustavo Rojas Pinilla, pues comience a hacer a favor obras políticas y sociales a favor del pueblo. Entonces el pueblo, de ahí nace el famoso ANAPO, ¿sí? ANAPO es un movimiento que nace de los distintos sectores políticos, religiosos, económicos, y tienen la oportunidad de unirse al país en torno a una cuestión que hoy en día no se hace. Hoy en día hay más polarización entre los que apoyan al de este, al otro, y en ese tiempo pues uno de los mensajes que yo resalto es que Colombia fue capaz de unirse referente a la política sin necesidad de saber si era católico, no era católico, si era azul, si era rojo, era blanco, nada. Se unieron para conformar estas cosas. Y pues ya a nivel de infraestructura, si no estoy mal, Gustavo Rojas Pinilla fue el que hizo el aeropuerto El Dorado de Colombia, y muchas cosas, por ejemplo en la cuestión educativa, también influyó mucho para la cuestión de los técnicos. Antes los colegios llegaban hasta el grado noveno, y en el grado noveno no fue Gustavo Rojas Pinilla, sino que anteriormente a él se dieron cuenta de que el grado noveno pues la gente salía sin habilidades para el trabajo, salían a veces mal preparados, claro, y pues el gobierno decía, bueno, tenemos 1000 y algo de bachilleres anuales, digamos un ejemplo, en cada municipio, y no salían a producir, no salían a aportar nada de economía. Entonces también él aportó en su granito de arena para la cuestión de que en el bachillerato hubieran carreras técnicas, o sea, que las personas no solamente llegaran hasta el bachillerato, sino que existiera décimo y 11, incluso hasta el grado 12. Algunos colegios en la actualidad lo usan, porque el grado décimo y 11 es como un preuniversitario para formarlos. Y entre muchas cosas más, yo creo que más allá de ver la palabra dictadura, yo creo que quedó claro que no es porque hubiera sido de forma violenta que se tomó el poder, sino que más bien fue una cuestión de cómo mandó Gustavo Rojas Pinilla, que es el que le pone el rótulo de donde. Ok, profe, muchas gracias por tu valiosa expectativa. Concluimos así nuestro breve reencuentro de un episodio que marcó profundamente la historia política y social de Colombia.